Esta es una producción de Grupo Fórmula. El Plan México, yo ya dije ayer lo que opino sobre el Plan México. Creo que es buena intención, pero enfrenta realidades nacionales y extranacionales que en gran medida pueden impedir que se alcancen sus objetivos y metas. ¿Cómo viene para regiones del país el Plan México, Luis Miguel? Sé que el tema arrancó el lunes y una de las razones por las que quise retomarlo es, creo que le tenemos que dedicar a muchas de las cosas que se dijeron el lunes, en parte para tratar de ver qué tan realista, pero sobre todo, qué tanto sentido tiene decir esta región tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Uh-huh. Es un plan nacional, como bien dices tú, en un contexto internacional, pero también lleno de contextos subnacionales. Sí. Tenemos, por ejemplo, el plan de ferrocarriles, que ya lo hemos comentado, implica la obra más importante desde mi punto de vista, es la que llevaría un tren desde Ciudad de México hasta Guadalajara, pasando por todo el Bajío. Es el tren de Querétaro ampliado hasta Guanajuato y eventualmente hasta Jalisco. Y después hasta Tijuana. Y eso nos habla, desde el centro Ciudad de México, pensamos mucho en, bueno, ¿y qué pasa con Ciudad de México? Realmente, si estos proyectos maduran, cambiaría muchísimo la geografía del país. Todavía el Tren Maya está por dar resultados, pero otras rutas de tren... Que ya los dará. Si ya los dará. Luego tenemos dos cosas que habíamos escuchado algo en el sexenio pasado, pero me parece que están mucho mejor planteados, los famosos polos de desarrollo. Habíamos oído muchísimo con López Obrador el tema de el país tiene una deuda con el sur, cosa que es cierto, pero la verdad es que tiene una deuda con casi todas las regiones. Pregúntenle a Michoacán, pregúntenle a Durango. En el propio centro del país hay una deuda con Hidalgo. Y los mismos estados fronterizos que se pueden beneficiar del comercio internacional tienen amplias zonas que no se han beneficiado nada. Sí, ahí. La verdad. Cuando hablamos del norte y el sur, yo digo, está muy bien como metáfora, siempre y cuando recordemos que en cada zona desarrollada hay un sur. En Nuevo León hay el equivalente al sur, en Guadalajara hay el equivalente al sur, en Tijuana. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que me llama la atención y habrá que darle seguimiento? Hay proyectos de parques industriales grandes, 100 parques industriales en todo el país. En eso en particular está un poco abandonada la zona del sur. Tenemos Mérida y Yucatán, 2 parques, y de ahí en adelante es del centro para arriba. ¿Por qué hablo de parques industriales? Prácticamente es imposible pensar en atraer inversiones sin una infraestructura adecuada para eso, y eso normalmente son los parques industriales. Parques industriales que tienen que estar bien comunicados por aire, por tierra, y están en costas por mar, y tener buena infraestructura eléctrica. Logísticas que a los que hemos sido escépticos del aeropuerto Felipe Ángeles como aeropuerto de pasajeros, habría que ponerlo en perspectiva, y es el aeropuerto Felipe Ángeles puede ser un gran centro de logística como terminal de carga. Ya lo es. Y alrededor de él, parques industriales. Va a haber una zona AIFA que me parece muy relevante. En el propio Plan Nacional, del Plan México, ya ven cómo me confundí. Plan México. El Plan México contempla una zona de desarrollo alrededor del AIFA. Y el principal beneficiario, si las cosas salieran bien, sería el estado de Hidalgo, que me parece que es el estado que más se ha quedado rezagado del centro y probablemente en el que más se notaría cualquier esfuerzo que se haga. Hidalgo y Tlaxcala, ¿no? Como que se va, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, una cuestión que desde mi punto de vista es controvertida, que es la idea de vocaciones. Entonces se dice, por ejemplo, Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara va a ser la zona de los semiconductores. Claramente Guadalajara tiene razones para decir, tómenme en cuenta, hay más de 100,000 empleos en industria electrónica, pero seguramente Tijuana diría, oye,
pues yo también estoy, Claro. por supuesto Monterrey, por supuesto Juárez. Cuando digo controvertido, Y la Ciudad de México y el Estado de México. hay una discusión sobre para qué sirve la planeación pública y yo no soy de los que cree que no sirve. Para mí es muy importante que haya política industrial, pero también la política industrial tiene que tener cierta humildad de decir, yo puedo decidir ahorita que Guadalajara va a ser la sede nacional de los semiconductores. Pero si las empresas no quieren estar en Guadalajara, por más que digas yo decidí, ¿no? Totalmente. Y las razones por las que una empresa decide son muy curiosas. En Guadalajara, como saben, soy de allá, había una anécdota de por qué llegó Kodak a Guadalajara, que fue la primera gran empresa tecnológica que se instaló. Y la razón es, el que era entonces cónsul de Estados Unidos en Guadalajara invitó a unos ejecutivos de Kodak y les gustó para jugar golf. En un club de golf que era Santa Anita, entonces muy famoso. Entonces, el principal factor que los movió es, oye, entonces aquí está muy bien para jugar golf. No era, en ese momento estoy hablando 60, 70. Hay razones que no entiendes a veces, ¿no? Y me parece que eso también llama a tener un balance entre lo que el gobierno cree que las cosas deberían ser, Bien. y la manera en que se toman decisiones. Mira, yo quisiera comentar lo siguiente. A ver, el problema en México de siempre es que no hay ninguna institución que se haga cargo de la planeación. Hay una ley de planeación que, por cierto, le confiere la facultad a la Secretaría de Gobernación, no a la SEDATU. Pero lo importante es que si no hay planeación a nivel territorial, es muy difícil saber, tú hablabas de la vocación, pero es que hay zonas que son claramente señaladas para actividades específicas. Por ejemplo, la parte turística del sureste, bueno, pues es obvia, es obligada. O la parte del centro del país, que ha ido generando condiciones a través del Bajío para ser una potencia industrial. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Plataformas logísticas. Mira, tienes el problema de Lázaro Cárdenas. El puerto más importante de México no tiene aeropuerto, no tiene ferrocarril. ¿No tiene seguridad? Bueno, entonces, si tú vas a planear regionalmente, dice a Lázaro Cárdenas, hay que darle los elementos de infraestructura para que detone en serio. Pero yo creo que hay una nueva mentalidad. Quiero suponer que hay una nueva mentalidad. Lázaro Cárdenas fue una ocurrencia del presidente en turno de aquella época. Porque López realmente Portillo. ¿por qué lo puso ahí, no? Es una ocurrencia. Como Cancún fue una ocurrencia también de Díaz Ordaz. Echeverría, Empezó con ¿no? Díaz Ordaz, sí. Y se les olvida que había que poner otras cosas. Es como dicen que en el sureste quieren poner parques industriales de alta tecnología. Suena muy bien, pero no hay personal para trabajar en estas plantas de alta tecnología. No hay ni universidades que formen a los profesionales. Ni ciudades. Decías, Cancún fue una ocurrencia, pero una ocurrencia que salió espectacularmente bien. Claro. Es una de las 10 ciudades más visitadas del Y mundo. con eso descuidaron Acapulco y otros destinos que ya estaban establecidos también, y ahí estás viendo. Mi punto para cerrar es, pongámosle atención a la dimensión regional del Plan México. Claro. Sería buenísimo en estos planes de desarrollo que las regiones discutieran, decir, oye, ¿por qué dicen que Coahuila solo va a poder hacer estas 3 o 4 Claro. cosas? ¿Por qué no toman en cuenta tal otra? Creo que es bien interesante esa parte. Es parte de la planeación democrática, ¿ves? Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.